Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Radio Sintonía. Estábamos comentando fuera de micrófono con el invitado de esta hora de la mañana lo sucedido en Londres y las últimas noticias que hay con respecto a ese ataque terrorista en la capital del Reino Unido. En este caso se confirma lo que ya veníamos avanzando desde esta mañana a primera hora, que son más de 50 las personas que han perdido la vida en ese ataque terrorista y que todavía quedan, según la prensa, todavía quedan, decíamos, cadáveres atrapadas en los túneles en Londres. Bien, es una realidad, una triste realidad con la que nos ha tocado vivir a todos. Yo creo que unos y otros, en la jornada de hoy, desde ayer, pensando en ese tema, porque yo creo que nos toca a todos. ¿No es así, Loren? Buenos días, Loren Castañeira, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hombre, claro nos que toca sí, a todos. Nos toca a todos y de una forma muy, muy dolorosa, desde luego. Uh-huh. Bien, pues vamos, si les parece, con su permiso, a entrar dentro de otro ámbito, evidentemente muchísimo más agradable. Estamos en el espacio Guanil, que realizamos, ya saben ustedes, cada viernes en colaboración con el Departamento de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura, y hoy les vamos a proponer algo que yo creo que es apasionante. Se los digo porque he estado comentándolo con mucha gente, esta conversación que vamos a mantener hoy, y despierta curiosidad. Vamos a hablar y a conocer el mundo de la restauración de obras de arte, que en principio nos puede representar algo muy alejado y algo para un limitado sector, ¿no? Pero ya verán ustedes que todos, en definitiva, tenemos que ver en este tema, y más si nos ceñimos a la isla de Fuerteventura, donde al parecer está todo relacionado con un sello religioso, tanto el patrimonio escultórico como el pictórico, y de una forma u otra hemos estado relacionados a lo largo de muchísimos años, seamos creyentes o no, tanto con las ermitas como con las iglesias, con los templos, en definitiva, de la isla de Fuerteventura, porque Fuerteventura está sembrada de templos, ¿no, Loren? Sí, tenemos 30 y pico iglesias y ermitas que recorren todo el paisaje majorero, casi todas con una influencia estética, digamos, de la orden franciscana, de una orden que predicaba la pobreza, y yo creo que encuadra perfectamente en el paisaje de Fuerteventura el tipo de arquitectura religiosa que tenemos en la isla. Yo sé que hablar en un día como hoy de un tema tan importante como es el patrimonio es incluso hasta frívolo con todo lo que ha pasado en estos días, pero bueno, en el programa que estamos y vamos a seguir hablando. Muy bien, pues invitamos a los oyentes a que nos sigan en esta cuestión. Y bien, Loren quería comenzar un poco diferenciando qué son los bienes muebles y los bienes inmuebles, algo que seguramente ya habrán explicado otros técnicos en este espacio que realiza habitualmente Pino Betancor, pero bueno, no estaría de más recordar, ¿no?, esa diferencia existente. La definición más o menos que se emplea en cuanto a bienes muebles son aquellos bienes que son fácilmente trasladables, como pueden ser las pinturas, las esculturas, los cuadros, la orfebrería, el mobiliario, los textiles, etcétera.
Pero también llamamos bienes muebles a otros elementos, a otras obras que no son tan fácilmente transportables, como pueden ser la pintura mural, como pueden ser las rejerías, como pueden ser los retablos, como pueden ser pues incluso los artesonados. En definitiva, aunque no es el caso de los artesonados, en general se puede considerar bienes muebles aquellos bienes que no forman parte estructural de lo que es el edificio, ¿no? Es una definición que, como ves, es bastante amplia, pero que sabemos muy bien a lo que nos estamos refiriendo cuando llamamos bien muebles. Y a esos precisamente son los que nos vamos a referir en este espacio de restauración de obras de arte, eso es lo que nos ¿no? vamos a definir, a referir. Tú decías antes que la mayoría de los bienes muebles que tenemos en Fuerteventura son de procedencia religiosa. Ciertamente así es. Y no solamente aquí, sino en España en general y en Europa también. Se puede considerar que prácticamente, en Fuerteventura más aún, pero en Europa el 90% del patrimonio mueble es de carácter religioso, en España bastante más, ¿no? ¿Por qué fue así? Porque la Iglesia evidentemente fue la gran creadora en su momento de lo que es el arte arte antiguo que hoy podemos disfrutar en esta parte del mundo en que vivimos. Bueno, y ciñéndonos a la isla de Fuerteventura, Loren, podemos abrir dos apartados. Bueno, pues quizás con la información que tiene Loren incluso más, ¿no? En cuanto a patrimonio se refiere, y ciñéndonos ya, sepan los oyentes que siempre nos vamos a referir a los bienes muebles, ¿no? Podemos hablar de escultura y podemos hablar de obra pictórica, siempre con ese sello religioso que hemos estado comentando. A partir de ahí, Loren, teniendo esta premisa clara, ¿cuándo se puede hablar en Fuerteventura de restauración? Bueno, la restauración en general siempre ha existido. Vamos, hay datos incluso que desde la antigua Grecia se restauraban las obras, el concepto de mantener, de conservar, de restaurar. Bien es cierto que con otros criterios muy, muy diferentes a los que tenemos actualmente, ¿no? En Fuerteventura hay obras que podemos considerar restauradas pues desde bastante antiguo, te digo, con un criterio diferente. Hay artistas que llamaban a la isla para retocar, para reparar, en definitiva, para restaurar con sus criterios, que no son los de hoy en día, obras que ya existían, ¿no? De todas maneras, la pequeñita historia de la restauración en Fuerteventura, se podría decir que ya con unos criterios más contemporáneos, comienzan a final de los 60 del siglo pasado, o principios de los 70, con la llegada a Fuerteventura de dos restauradores procedentes de Madrid, que eran Julio Moisés, se llamaba, y Pilar Leal. Ellos son los que, de alguna manera, empiezan lo que es la historia contemporánea, la pequeña historia, por llamarla de alguna manera. Tal vez es demasiado pretencioso llamar la historia de la restauración en Fuerteventura. Aunque sus criterios tampoco eran, lógicamente, en otros momentos los criterios han cambiado, pero sí ya tenían una formación, ya eran restauradores profesionales. Sabemos que Loren está haciendo un trabajo de investigación en torno a este tema, si me permite decirlo. ¿Se sabe o has llegado al punto, Loren, de conocer el por qué se trasladan estos dos restauradores a una isla donde en principio, bueno, pues el patrimonio es limitado? Sí, el presidente del Cabildo que existía en ese momento tenía preocupación y tuvo una serie de contactos, entonces por mediación de la Casa de Colón de Las Palmas, donde en ese momento habían sido trasladados estos restauradores de Madrid para hacer unas intervenciones, pues se trasladan luego aquí a Fuerteventura. Trabajaron bastantes obras y nos quedan constancias creo que tengo constancias prácticamente de todas las que intervinieron, seguro que algunas no. Pues ese fue el primer momento, ¿no? A partir de ahí hubo un pequeño periodo en el que no se volvió a trabajar más, y hasta principios de los años 80, otra vez ya con los criterios actuales contemporáneos, es cuando se han vuelto a intervenir el patrimonio mueble de Fuerteventura. Y esa, vamos a decir, escasa, entre comillas, intervención, por lo que dices tú de la historia de la restauración en la isla de Fuerteventura, ¿ha hecho que hayamos perdido parte de ese patrimonio? No, pues fíjate que no, porque muchas veces los bienes muebles, si son mal intervenidos, sufren más que el propio paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo indiscutiblemente es una de las cosas que afectan al bien mueble, pero muchos son también las malas intervenciones. Entonces, pues yo creo que casi hemos tenido la suerte que en Fuerteventura hubo un periodo de tiempo, en cuanto los criterios no eran los adecuados, en que era mejor no haberlo tocado, ¿no?
y por eso nos han llegado las obras. Tenemos muchas, tenemos bastantes, comparativamente, claro, si comparamos con otra isla de a lo mejor de similares características, y las comparaciones de luego nunca son buenas, como sería Lanzarote. Yo creo que es más importante el patrimonio inmueble de Fuerteventura que el de Lanzarote, y tal vez porque se intervino menos en un momento determinado en que los criterios no estaban claros ni eran los adecuados. Ni eran los más adecuados. Bien, a partir de la década de los 80 ya se establecen unos criterios, como bien decía el especialista, más contemporáneos, más modernos, digamos, y más seguros. Llegan a Fuerteventura, estaban establecidos con anterioridad, sí, pero sí ya se empieza a trabajar con esos criterios. Que son los criterios pues que ya son criterios universales, son los que mantienen todas las escuelas de restauración, todos los centros de formación de los restauradores, los criterios que propone la UNESCO, los criterios que están mantenidos por la Ley de Patrimonio Nacional, por la Ley de Patrimonio Canario, son los criterios que están aceptados universalmente. Muy bien, vamos a conocerlos un poquito. Depende, me imagino, si estamos hablando de escultura o estamos hablando de pintura. Lo vamos a ceñir, si te parece, Loren, a estos dos conceptos, ya que son los que más representación tienen en Fuerteventura, con ese sello religioso que ya habíamos dicho desde el inicio de la conversación. Sí, los criterios son generales. Los criterios son generales para cualquier obra que se intervenga. Tener un máximo respeto a lo que es la obra. El restaurador nunca debe dejar su huella. O sea, casi digamos el mayor piropo que se le puede decir a un restaurador es que parezca que no la haya tocado, que no la haya intervenido. Lo que se pretende cuando se restaura una obra de arte es prolongar la vida, no ponerle nada nuevo. O sea, hay tal vez un error de considerar al restaurador, entre comillas, cuando llama a un artista, no, tiene que ser lo menos artista posible, o toda la parte creativa que pueda tener esa persona, a la hora de intervenir un bien mueble la tiene que dejar apartada, porque tiene que ser sumamente respetuoso con lo que el artista, con el autor de la obra creó en su momento. Aunque él la pudiera ejecutar mejor, pero su labor es respetar lo que hay, esté mal o esté bien hecho. Absoluto respeto a lo que hay. Entonces, ese es el criterio fundamental. A partir de ahí, eso lo puedes aplicar a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, a cualquier tema de restauración que haya. El concepto de restauración es intentar detener los daños, parar los deterioros y que la obra se siga conservando en buenas condiciones, pero no aportar nada de propio del especialista que lo intervenga. Ese es el criterio general. A partir de ahí después ya también se toman que todos los productos, todos los elementos, todos los materiales, los que se trabajan, sean reversibles. Porque claro, la historia nos enseña que cada vez se avanza más en todos los campos, incluido en este, ¿no? Entonces una intervención que yo pueda hacer, que cualquier restaurador pueda hacer, tiene que estar prevista para que en cualquier momento haya un adelanto superior técnico en que esa intervención pueda ser eliminada sin daño para la obra y pueda ser intervenir en otras condiciones. No dejar nada que sea imperecedero y que yo no pueda, otro restaurador que venga dentro de otra generación con mayores conocimientos que yo, mi intervención haya dañado en vez de haber conservado. Esto puede ser para nosotros, para aquellos que estamos alejados de la restauración, sumamente difícil, ¿no? Porque lo primero que pensamos es, bueno, tenemos que arreglar, imaginemos una talla X y queremos, pues restaurar el color o restaurar cualquier cosa. ¿Cómo se hace eso, Loren? No es que sea sumamente difícil, teniendo los criterios claros y los materiales adecuados, no es difícil. Sí se tiene los criterios claros, ¿sabes? El paso del tiempo, ya lo decía Rembrandt, que hay un escrito de Rembrandt, también va pintando. O sea, intentar dejar la obra como salió, en el momento que salió del taller del artista, es imposible por una parte y absurdo por otra, porque el tiempo es el que deja una huella y el que hay que respetar. Eso es lo que en restauración llamamos la pátina. Nunca quitarle lo que es el paso del tiempo, que es lo que da antigüedad y lo que de alguna manera ha ido también creando la obra. Digo, es absurdo intentar dejarla como fue a la salida del taller del pintor. Es absurdo y además estaría mal hecho. Sería imposible porque ni lo podríamos lograr ni el concepto sería el adecuado, ¿no? El paso del tiempo tiene que haber dejado su huella y eso hay que respetarlo. A partir de ahí te digo que con los procedimientos que hay hoy se puede lograr, se puede y se debe, y es lo que se hace, ¿no? Y el objetivo. Pero desde luego las técnicas todos los días en cuestión de restauración, como en cuestión de... ¿Qué es lo más novedoso que tenemos ahora o que tienen ustedes ahora, Loren?
en el mercado? Hombre, siempre son apoyos, siempre son herramientas para facilitar la labor, porque insisto mucho en eso, siempre lo importante es el criterio, lo demás son las herramientas que podamos usar, pues desde luego se usan pues todo lo que pueda estar al alcance, desde los rayos ultravioletas, la radiografía, los análisis químicos, los análisis físicos, todo tipo de analítica que nos ayudan a interpretar el cuadro que vamos a trabajar o la pieza que vayamos a trabajar para que el resultado sea mayor. Pero son simples herramientas, ¿sabes? El criterio fundamental sigue siendo el mismo, ¿eh? Son ayudas, nada más. Son ayudas. Bueno, pues tenemos ese buen criterio, vamos a partir de esa base que nos ha dado el especialista, tenemos ese buen criterio, tenemos las herramientas y un buen restaurador. Loren, ¿por dónde tiene que continuar su camino? Conociendo bien el autor de la obra, en el caso de que sea desconocida, esto cómo se hace, cómo se llega, bueno, pues a la conclusión de que hay que intervenir aquí, allí y de esta u otra forma. Sí, un buen restaurador, yo considero, y se consideran universalmente, aquel que es simplemente un correcto restaurador. Es peligroso cuando la cosa se pone a lo mejor en superlativo y es ya estupendo. Estupendo no, tiene que ser correcto, porque, como te decía antes... Si no se interviene y se modifica la obra. Exactamente, tiene que ser correcto. O sea, no es cuestión de realizar una obra artística porque no es lo que nos piden. La obra ya está y tenemos que ser respetuosos. Pues ¿cómo? Primero, con un estudio lo más profundo que se pueda de la obra, con un conocimiento de la obra y de lo que son los materiales que la constituyen. En realidad nosotros lo que trabajamos es con materiales por una parte y indiscutiblemente también con el espíritu y con el alma del pintor que lo creó. El conocimiento de los materiales es fundamental, y de ahí está basada la formación, una de las partes de la formación de lo que es el restaurador. Y por otra parte también el saber captar, cuando uno lleva ya muchas horas trabajando en una obra, o conoce ya la línea de un artista, o conoce una línea de un lugar, como puede ser Fuerteventura, que ya conoces con anterioridad qué elementos se utilizaban, qué tipo de pinturas, cómo el paso del tiempo ha cambiado, porque el paso del tiempo influye también, cambia los colores, cambia las preparaciones, ¿sabes? Cambia la composición química, va cambiando, puede cambiar con el paso del tiempo. Ese conocimiento ya te da una base para ir tú más seguro sobre lo que trabajas, lógicamente, como que si a mí me tuvieran que mandar o tuviera que ir, pues que te digo yo, a Australia a trabajar, tendría que informarme muy bien y no tendría esa experiencia de cómo ahí los materiales han ido evolucionando, cómo ha podido influir por la temperatura, la humedad, etcétera, las condiciones atmosféricas. A lo mejor siendo una obra que procede de Europa, pero sus condiciones en Castal durante el tiempo ha sido diferente si está en Canarias, si está en Madrid, si está en Latinoamérica o si está en Australia. Entonces digo, un conocimiento lo más profundo del lugar, de las condiciones atmosféricas y también de lo que puede ser el autor o la escuela o el momento artístico que se hizo. Pero fundamentalmente, desde luego, los materiales, muchísimo, de cómo cambian los materiales, de cómo te puede evolucionar el material, de cómo te puede responder una tela a la hora de hacer un rentelado, de los tipos de tejidos que se empleaban en ese momento, en ese lugar, de cada obra. Y aquí en Fuerteventura, según el trabajo que ha desarrollado Loren, ¿es más fácil intervenir en escultura, en pintura, Loren? Por esas condiciones atmosféricas, por esa línea de trabajo de los autores, conocidos o no. ¿Dónde es más difícil, más complicado, más fácil? Hombre, de los sitios que yo he trabajado, trabajé durante una temporada en Latinoamérica, porque las condiciones climatológicas, digamos, son más fuertes, se producen mucho más ataques de insectos. Aquí la verdad que no es de los sitios donde no se produzcan grandes ataques de insectos, aunque sí los hay, por supuesto que sí, pero no es un problema tan grave como puede ser en otros lugares, ¿no? Una escultura o una pintura, las dificultades son las mismas. El respeto que hay que tenerles es el mismo. Incluso, pues la mayoría de las obras que tenemos en Fuerteventura, o algunas de ellas se podrían llamar de lo que es de carácter popular. Eso siempre lo digo, eso no es un handicap en contra de la obra, ni muchísimo menos. El respeto del restaurador tiene exactamente igual que restauremos una obra de carácter popular,
que fuera un Velázquez o fuera un Goya o fuera un Van Gogh. O sea, no debe influir para nada. Lo que sí es cierto es que muchas veces estas obras con este carácter tienen mayor dificultad, porque lógicamente el artista o el creador que lo hizo, los productos que empleaba a la hora de realizarlo no eran de tan buena calidad como si eran de un taller de prestigio, lógico, ¿no? Con lo cual te funcionan peor y tienen muchos más problemas, a lo mejor tienen mucha más dificultad la restauración de una escultura de un San Antonio Popular de Fuerteventura, o una obra sobre tela o lo que sea, que lo que podía tener una obra de primera fila. Con lo cual la labor del restaurador es más complicada. Porque es así, porque claro, si era un pintor de fama, digamos, en su momento, sus materiales eran mejores, responden mejor, y a la hora de restaurar pues tienen menos problemas. Si nos centramos de nuevo en la isla de Fuerteventura, o continuamos en ella, Loren, la mayoría de las esculturas de la isla están hechas en madera, excepto la imagen de la Virgen de la Peña, que es de alabastro, ¿no? Sí. Así es. Y luego están como catalogadas, no sé si la palabra exacta es buena, pero bueno, pues tienen un aprecio patrimonial grande, precisamente esa imagen que hemos comentado, la de la Virgen de la Peña, la talla de Nuestra Señora de Guadalupe, que al parecer, según lo que hemos leído, fue traída de México, la imagen de Nuestra Señora de la Regla en Pájara y la talla de Santa Ana de Casillas del Ángel. ¿Son las más valoradas? ¿Compartes esta opinión? No, vamos, por lo menos no me gusta decirlo así. Desde luego, una de las que has nombrado Santa Ana de Casillas del Ángel sí es tal vez técnicamente para mí la obra más importante de Fuerteventura, pero más buena, menos buena, hombre, la Virgen de la Peña tiene una devoción, pero eso no es lo que estamos hablando en este momento, claro. De valor. Y las demás pues todas deben, porque eso puede llevar a que se interprete que unas valen más que otras, que unas deben ser mejor custodiadas. No es así. Todas ellas deben tener el mismo respeto y la misma consideración desde el punto de vista patrimonial, absolutamente todas. En estas tallas o imágenes que he mencionado, ¿se ha intervenido que conozcamos, Loren, o que tengamos datos recientes? La Virgen de la Peña tuvo un proceso de limpieza no hace muchos años, porque es una escultura, como tú has dicho muy bien, en alabastro. Fue una escultura que estuvo policromada en su momento, originalmente estuvo policromada, o sea, tenía color, hoy en día la vemos blanco, solamente con el soporte, pero indiscutiblemente en la época que pertenece al gótico francés, estas esculturas eran todas policromadas. Al ser un soporte que tenía muy poca adherencia, y al pasar las vicisitudes que pasó esta escultura, la vemos ya como blanca. Incluso después de su aparición, lo que cuenta la leyenda, en los documentos gráficos que tenemos, que son unas pinturas sobre óleo, ya nos aparece la Virgen de la Peña siempre, o sea, en la historia más reciente, digamos, a partir de la aparición, que son los datos que tenemos hacia acá, nos aparece blanca. Esto es lógico, como te digo, el soporte tiene muy poca adherencia al alabastro, y sabemos que apareció en una cueva donde la humedad pues debía ser bastante alta. Eso hizo posiblemente que la policromía se desprendiera totalmente. ¿Y la talla de Santa Ana de Casillas del Ángel se ha intervenido recientemente? Sí, la talla Y además recuerdo, si los oyentes, me disculpa, si los oyentes hacen memoria, incluso hubo, bueno, pues hay unos momentos en que los vecinos no lo iban a permitir o no querían que la imagen saliese de la iglesia, si hacemos memoria, ¿verdad? Sí, no, y desde luego una de las condiciones, porque se ha demostrado que es mejor así, en general, después hay casos particulares que no, claro, que todas las restauraciones se hagan in situ, quiere decir que se restaure, si es posible, hay momentos en los que no es posible, claro, porque incluso pues puede ser que haya que hacerle una radiografía, se puede llevar un equipo radiográfico a la iglesia, pero en general que se restaure en el mismo sitio. En el lugar. Sí, es el criterio que tenemos desde el Cabildo, el criterio no solamente del Cabildo, sino de todas partes. Cuanto menos se mueva una obra de arte, cuanto menos se traslade, mucho mejor para la obra. Te evitas cantidad de riesgos que a lo mejor no ocurren, pero pueden ocurrir desde que tenga un accidente en el transporte que lo lleve, desde que haya un robo, de que haya... Cuanto menos se mueva una obra de arte, es luego muchísimo mejor. Todas las que se intervienen en Fuerteventura, hasta el momento que yo recuerde, se están interviniendo en el lugar donde se encuentra, ¿no? Como tú decías, sí, la escultura de Santa Ana, una magnífica escultura, tiene un trabajo que se llama estofado, con una policromía y unas carnaciones pues muy de primera fila, ha sido intervenida, muy bien intervenida hace unos años. La de Guadalupe también ha sido intervenida en Aguabueyes, pero no recientemente.
La de Guadalupe, según creo yo, no tengo, pues digamos, completamente, no lo puedo afirmar totalmente, pero vamos, simplemente por una apreciación visual, sí fue intervenida, pero no sé exactamente en qué época, digamos, en la antigüedad, o sea, no en en el siglo pasado, sino más antiguo. De esas intervenciones que te decía al principio, que llamaban artistas para que hicieran unas reparaciones o para que le dieran una policromía más brillante, un cambio de color, o sea, una especie de reparaciones, pero que ya de alguna manera y sin criterio fundamentado, el pensamiento era seguir manteniendo la obra, seguir conservándola. Pasamos a la pintura, porque no nos da tiempo de detenernos más en la escultura. En Fuerteventura se caracteriza por tener soportes en lienzo, en madera y en muros, ¿no? Aunque en este último apartado ya son escasos, Loren, los testimonios que podemos ver, ¿no? Sí, son escasos, pero muy, muy, muy importantes. ¿Nos referimos a Ampuyenta? Sí, muy importante. Para mí, en general en Canarias la pintura mural no es muy frecuente. Pero el conocimiento que tengo de ella, puedo afirmar que la pintura mural, en cuanto a calidad de ejecución y dibujo, la que tenemos en Ampuyenta es y es un término que no me gusta usar, pero la mejor de Canarias, para decirlo vulgarmente, aunque no es un término que ni haya que usar ni que tenga que hacer, pero es así, tiene una calidad estupenda, un dibujo fabuloso, una perspectiva genialmente realizada y conseguida, un colorido fantástico. Es una obra muy importante en cuanto a pintura mural de Canarias, en general, ya no de Fuerteventura, pero evidentemente no abunda la pintura mural. Pero muchas de las ermitas de Fuerteventura estaban policromadas interiormente, pero eran con motivos simplemente ornamentales. En la isma Ampuyenta hay restos de pintura que nos hacen asegurar de que toda la ermita, absolutamente toda, no solamente el presbiterio, que es donde hablamos de estas pinturas murales, sino toda estaba policromada. Tefía también las tuvo, y muchas otras que ahora mismo no recuerdo de memoria. San José de Jinijinamar y muchísimas. Y es difícil, me imagino, de recuperar. Tetir también. ¿Es difícil recuperar esas pinturas que siguen estando ahí con capas y capas y capas? No es difícil, es una técnica, no es difícil, es trabajoso, es laborioso, es cuidadoso, pero... ¿Y cómo llegaron a desaparecer, Lore? Pues por muchos motivos, no sé, puede ser incluso que algunos de ellos fueran las epidemias, que una manera de desinfectar los lugares de uso común, como eran las iglesias, ¿no? Era con cal. Yo creo que una de las cosas pudo haber sido eso, el blanquear, pues desinfectar los locales. Hubieron epidemias grandes y a lo mejor eso fue uno de los motivos. Otros motivos pudo haber sido el paso de las modas, el paso de que no sé, pero yo creo que uno de los motivos fundamentales fue ese, desde luego. Es curioso porque también la mayor parte de las pinturas en muro son de orden religioso, excepto las de Tuineje, que se refieren a la batalla de Tamasite, sí, ¿no? Esas están en el retablo, esas son sobre tabla. Esas son sobre tabla, no sobre muro. Sí, estas están en el apartado de pintura sobre tabla, dentro de la retablística, porque forma parte del retablo. Que es un tema que muy, muy curioso. Y está en la parte que llamamos del banco, que es la parte baja del retablo de San Miguel, y que nos narran las dos escenas de la batalla de Tamasite. De la batalla de Tamasite. Muy interesante, históricamente muy interesante, porque nos refleja, por ejemplo, cómo era la ermita antes de que existiera la iglesia, porque una de las cosas que están dibujadas, que están pintadas, es la antigua ermita que existía allí, antes de la actual, que se hizo después de la batalla de Tamasite. Un documento gráfico, no había fotografías, pero ahí está reflejado. Hemos señalado solo algunas de las obras que tenemos en Fuerteventura. Yo no sé si conocidas o muy conocidas, Loren, si la gente se para a admirar las obras que hay ahora mismo. Yo pienso que todavía muy poco, la verdad. Yo pienso que para el interés que tiene... Las tenemos ahí y como que pasan desapercibidas, sí, ¿no? Sí, han estado siempre ahí. Hace falta mucho mayor conocimiento y de ahí viene este mismo programa que estamos teniendo, ¿no? Para divulgar el conocimiento, porque yo creo que el conocer una cosa te lleva a apreciarla, y el apreciarla pues te lleva a respetarla y a conservarla. Por eso una de las razones que se está llevando a cabo desde el Cabildo es este programa de divulgación de lo que es el patrimonio. Vamos a quedarnos con los lienzos, porque hay que mirar entre otros sitios, ya Lore nos corrige si no está de acuerdo, hacia la Oliva, y bueno, pues incluso al Valle de Santa Inés, que es otra ermita pequeñita, y bueno, pues ahí como apartada, ¿no? Pero son dos lugares a visitar, recomendables. Sí, por supuesto que sí. En la Oliva, en cuanto a pintura sobre lienzo, aparte de un importante cuadro de ánima que tiene, hay unas obras del pintor Juan de Miranda,
bellísimas, ejecutadas maravillosamente, que formaron parte de lo que era el antiguo retablo. El antiguo retablo, por una serie de cuestiones, desapareció, pero gracias a Dios, o gracias a quien en ese momento tuviera... ¿A quién corresponda? A quien correspondiera. Esos cuadros han podido llegar hasta nosotros en relativas buenas condiciones, no han sufrido grandes desperfectos, tienen un montaje que tal vez no es el adecuado, pero las obras se han conservado muy bien.